Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Qué bueno que podemos empezar nuestro, este primer, ¿qué será? Sí, este primer miércoles, ¿verdad? Del 2021 en oración, juntos, unánimes en la iglesia, y agradecemos a Dios que Él nos ha permitido empezar este nuevo año, esta nueva etapa, y agradecemos tanto que podamos hacerlo practicando esta disciplina espiritual de orar unos con otros y de orar por tantas cosas que hay pendientes, que pedimos a Dios, y es una forma otra vez de volver a poner nuestras vidas en las manos del Señor, de esperar en Él, de confiar en Él nuevamente. Y en estos días, los que ya empezaron la lectura bíblica del programa al que los invitamos como iglesia, si ustedes todavía no están leyendo la Escritura este año, están en muy buen tiempo para comenzar a leer su Biblia este año. Ya llevamos casi 7 años leyendo la Biblia anualmente y ha sido de mucha bendición hacerlo. Así es que si tienen dudas de cómo pueden hacerlo, entren al Facebook del Redentor y ahí van a encontrar las instrucciones en las publicaciones más recientes del Redentor, en donde Rodrigo publicó ahí la liga para que ustedes puedan descargar el programa de la Biblia. Está en español, están los videos de introducción a cada uno de los libros de la Biblia, así es que es de mucha bendición. Y los que han empezado su lectura bíblica este año, pues sabemos que estamos en Génesis, y quiero compartir con ustedes esta meditación que está ahí en Génesis capítulo 21, versículos del 1 al 6. Esta meditación de hoy en la noche se llama Paciencia, Esperanza y Alegría. Y dice así esta palabra del Señor. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Esta es la palabra del Señor. Y quiero que veamos 3 cosas, las 3 cosas que se establecen en el nombre de la meditación de hoy: paciencia, esperanza y alegría. ¿Cuántos años tuvieron que esperar Abraham y Sara para que se cumpliera la promesa de Dios de que iban a tener un hijo, y de que de ese hijo iban a salir multitudes, iban a salir tantas personas como la arena del mar, y de que en su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? ¿Cuántos años tuvieron que esperar? ¿Cuántas tentaciones tuvieron que resistir Sara y Abraham en la esperanza de ese hijo que no llegaba y que no llegaba? Y ellos se hacían más viejos, ellos iban perdiendo las capacidades físicas para tener hijos, y Dios, en el momento en el que todo parecía que era casi imposible más bien humanamente, porque era imposible humanamente que tuvieran hijos Abraham y Sara, en ese momento Dios decide cumplir con su promesa. Y yo creo que así es la vida cristiana. La vida cristiana es una serie de etapas en nuestras vidas, en las que en un tiempo tenemos que esperar unas cosas, en otro tiempo tenemos que esperar otras cosas. En un tiempo las cosas se suceden rápidamente y como queremos, y en otro tiempo hay muchos obstáculos, hay muchas dificultades. En ciertos momentos las cosas no salen como queremos, no van como queremos, y es en esas diferentes circunstancias de la vida en las que Dios nos invita a esperar en Él, a tener paciencia, a confiar más en Él, a centrarnos en ese amor que Dios nos ha manifestado por medio de Cristo. Dios no nos pide que confiemos en Él así en el vacío. Dios no nos dice confía en mí, ya no. Dios nos ha dado una muestra maravillosa de que es digno de que confiemos en Él. Dios nos ha dado una muestra
increíble de su amor por nosotros, de su compromiso con nosotros y con nuestro bienestar, con nuestra salvación, con lo mejor para nosotros, porque nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Entonces, ni siquiera Sara y Abraham tenían esa muestra del amor de Dios. Aunque había hecho Abraham un pacto con Dios, no había algo tan visible como nosotros podemos tener y ver en esa cruz de Cristo, en la vida de Cristo, en su obediencia perfecta, en su sacrificio expiatorio, vicario en la cruz, en su resurrección, en que sabemos que está sentado a la diestra del Padre. Todas esas afirmaciones, todos esos hechos históricos que son el fundamento del Evangelio, son esa muestra del amor de Dios que nos permite volver a poner nuestra esperanza en el Señor, a confiar en Él, así como esperaron Sara y Abraham hasta que se cumpliera la promesa. Pero dice este texto entonces que Dios cumplió con la promesa que le había hecho a Sara. Y Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac, que significa, ya sabemos casi todos, pero si no saben se llama, el significado es risa. Y cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Entonces algo también importante es que cómo se manifiesta la esperanza, la fe de Abraham, pues se manifiesta en su obediencia. No solamente Dios nos llama a que esperemos en Él, pero nos llama a que tomemos acciones, a que confiemos en sus promesas y a que hagamos lo que Él nos manda hacer. A que si Él dice que algo es pecado, lo reconoces como tal y te apartas de eso. A que si Dios te dice que perdones al que te ha ofendido, lo haces en fe, obedeces lo que Él te dice y confías en Él. ¿Qué es lo que hizo Abraham? No se le olvidó que todos los varones nacidos en su casa tenían que ser circuncidados como una señal del pacto, como una señal de esa promesa que Dios le había hecho, de que iba a tener una gran descendencia y de que también su descendencia iba a poseer la tierra por donde anduvo errante tantos años Abraham. Así es que algo muy importante es que la esperanza y la fe siempre tienen que estar en acción. Y en este año tenemos que ponernos otra vez en acción. En este año tenemos que esperar en el Señor. No sabemos lo que este año traiga. En enero del año pasado no sabíamos lo que el año 2020 iba a traer. Y ahora otra vez estamos en la misma posición. Estamos empezando el año y no sabemos lo que este año va a traer. Lo que sí sabemos es que Dios quiere que nos pongamos en acción, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos, que nos arrepintamos de lo que Él nos dice que nos arrepintamos, que cambiemos la dirección de nuestras vidas si sabemos que lo que estamos haciendo es algo que no le agrada al Señor, que confiemos en Él y que veamos su salvación día tras día, la salvación que Dios nos ha provisto por medio de Cristo, la salvación de nuestro pecado, la salvación acerca de todos los defectos que tenemos, de todas las cosas que están desordenadas en nuestras vidas, de todo lo que amamos más que a Dios, de nuestra idolatría que surge de nuestro corazón. Como dice Calvino, nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ponernos en acción, servir al Señor, hacer sus testigos, proclamar el nombre de Cristo, buscar la santidad, buscar la paz con todos, servir a todos y que el Señor sea el que nos exalte, que el Señor sea el que nos premie, que el Señor sea el que traiga buenos frutos a nuestras vidas, pero que nosotros nos encarguemos simplemente de ser fieles al Señor, de ser obedientes. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Lo primero que hizo fue circuncidó a su hijo, recordando que Dios había sido fiel con él. Y la respuesta de Abraham era ser fiel con el Señor. Finalmente dice en el versículo 6, Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo, se deleitarán conmigo, se alegrarán conmigo. Yo creo que el haber llegado hasta este punto de nuestras vidas en el que empezamos este año, en medio de la locura y del caos del mundo, en medio del quebranto, en medio del temor, en medio de las preocupaciones,
en medio de nuestra propia debilidad, en medio de nuestras propias enfermedades, en medio de la manifestación de nuestro propio pecado y del pecado de los demás, de ese pecado que dice el apóstol Pablo que nos asedia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que cuando entendemos que tenemos el amor de Dios manifestado en Cristo, cuando volvemos a voltear hacia la cruz de Cristo y nos enfocamos en esa gracia maravillosa, en ese don maravilloso, tenemos tantos motivos para alegrarnos, aún que las cosas no sean como queramos, aún en medio de relaciones rotas o aún en medio de deseos incumplidos, de ilusiones rotas, de sueños que no serán. Aún en medio de eso, por causa de Jesucristo, tenemos tanto por qué regocijarnos. Sara y Abraham tuvieron que esperar mucho tiempo a que llegara este hijo, pero llegó este hijo y se gozaron. Y así también el Señor tiene preparados para nosotros muchas cosas que todavía no sabemos, cosas buenas, cosas difíciles, no sabemos, pero creo que la invitación del Evangelio es a que nos alegremos en que Dios va a cumplir sus promesas. Ha cumplido su promesa ya en Cristo para nosotros y va a seguir cumpliendo las promesas de salvación. Estamos seguros en su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede quitar el amor que tenemos en Cristo. Es una invitación que hoy la Biblia, la palabra del Señor nos hace a todos de que nos alegremos. Estamos seguros en el Señor. Todo está bien porque estamos en Cristo. Y con esa fe y con esa esperanza y poniéndonos en acción este año como iglesia, pues empecemos la oración. Si ustedes me permiten, vamos a terminar este tiempo de meditación